Buenos días, nos encontramos en el terreno Los Molinillos de Ingenio y nos encontramos con un ilustre de la zona, Pedro Tejera. Buenos días. Buenos días, Pedro. ¿A qué año más o menos empezaste a luchar? ¿Dónde empezaste a luchar? Pues yo empecé a luchar en el campo del Chiquero antiguo, de- cerca de la Churrería, pegado en el callejón de la Churrería, de Ingenio. Pero llegaste a luchar, pero en el que era de tablones de madera o el No, de piedra, de piedra. el de canto de piedra, De tablones era el segundo. el segundo que estaba frente al Cine Plaza. Ok, ok, ok. Ahí empecé ¿A qué edad más o menos, Pedro? yo con 16 años. ¿Quién te llevó a la lucha canaria? ¿O cómo llegaste a la lucha? Pues yo llegué a la lucha por medio de Dieguito Romero, que fue un secretario que tuvo el Club de Lucha Marinera, que nosotros, bueno, llegamos ahí al campo, por pasar por allí, para ver a la gente entrenando y tal. Y entonces Dieguito me cogió y dice, coño, usted tiene cuerpo para luchador y tal. Y me cogió y me enganchó. Era su costumbre Ujú. con los chavales del pueblo, ¿no? Y entonces yo decía, no, no, yo no quiero luchar, yo no, tal, claro. Y en esa época estaba Miguel Calabaza también, que era pequeñito, pero claro, él llevaba un montón de tiempo luchando, porque el padre fue luchador y venía de la familia de luchadores Mm. y tal, y sabía luchar. Y, y Dieguito me sacó una ropa de un cuarto que había allí, que todos los luchadores viejos se recordarán. La ropa estaba toda entongada ahí, se la quitaba uno, se la ponía al otro y tal, y me dio un equipaje para que me lo pusiera. Me pongo el equipaje, me coge Miguel Calabaza y me dio 4 zambugazos para un lado y para otro, que tal, que al lado mío era más pequeño que yo, él es de la misma edad que yo, pero, Más pequeño de tamaño, pero muy veterano. pero sabía luchar, Claro. y yo pues no sabía. Y yo pues me fui al cuarto y me quité la ropa y se la puse allí a Dieguito, y Dieguito me dijo, dice, mañana lo quiero aquí. Y si ese tío en 2 o 3 semanas lo tira a usted, me corto lo que tengo de hombre. Y nada, y empecé, me dio moral y me seguí. Bueno, ya, ¿Qué recuerdos de aquellos primeros años? ¿Quién había en el Maninidra Dracenio? ¿En dónde te fijabas? pues yo me fijaba mucho, estaba Austin Pérez, el chaval, estaba Paco Pérez, Juan Costilla, que Ujú. le llamábamos, Juan Sí, Rodríguez, para descanse. Y también estaba Juan Afonso, que fue un hermano del expresidente del Marinidra, Paco de Afonso, Paco Afonso. que era muy buen luchador. Era muy buen luchador. Y ese era el que me animaba mucho, porque los días que no había entrenamiento, me decía, ¿tú vienes a entrenar mañana? Si tú vienes, vengo yo. Y yo le decía que sí. Y estaba toda la noche, porque él era un buen luchador, era un senior ya. Y yo pues estaba aprendiendo. Y estaba toda la noche dándome talegazos. Toda la noche. No me aflojaba un punto. Y me decía, si te gusta, mañana vienes otra vez. Y así fue que empecé a luchar y a luchar, pues bueno, pues ahí hasta después cogió el Pollo La Barranquera, cogió el equipo, Barranquera primero, estamos Barranquera hablando. primero, sí, Manolo. Manolo, y la verdad que hizo un buen trabajo con el equipo, porque ahí ya pegaron a destacar Tonono, Tomás, que ya Tomás se incorporó también, y Somos jóvenes que tú. sí, un par de años más jóvenes que yo. En esa época estaba el Vikingo también, no sé si Sí, recuerda claro. al Vikingo, Mm. ¿sabes? Era gente, ¿sabes? Y había muchos luchadores. Hay que decir también de un hermano de Donono, Domingo Pérez, Domingo Estupiñán. Ujú. Ese, había una cantera muy buena en esa época. Recuerdo que el Marinira se puso muy de moda para luchar en las diferentes islas como Fuerteventura y Lanzarote.
que casi para todas las fiestas, pues Llamaban al nos equipo. llamaban, porque era un equipo, la verdad que era un equipo joven y muy que luchaban. Había muy buenos luchadores. ¿Coincidiste aquí también con la llegada del Pollo Puerto Cruz? Sí, 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 claro. Con José Pérez. Sí, él llegó cuando nosotros estábamos ya luchando aquí frente al Cine Plaza, en el campo de los De tablones. los tablones, ¿eh? Sí, coincidí con él. Tuve un par de temporadas con él ahí. Te vas al cuartel. Fui al cuartel, ¿Dónde te tocó el cuartel? me tocó en Infantería Marina, en Orcuña, en Cartagena. Pero claro, yo después vine de Cartagena y claro, en esa época no tenía ni coche ni nada, entonces estábamos en las torres y estaba un chico que luchaba en el Pastore que se llamaba, le decían Antonio el Perola, que tiene un desguace aquí en el Cruz Sardina. Y él tenía coche y entonces me decía, oye, te fijas ahí abajo y tal, y yo te llevo y te traigo y tal, y todos los días vamos por abajo y venimos y tal. Claro, y me venía bien. Y entonces me fijé en el Pastor, pero coincidiendo también con la llegada de los pastores del Pollo Puerto Cruz y Paco Pérez. Y Paco Pérez. ¿Cuánto tiempo estuviste en Unión Pastor? No, ese año. Ah, estuviste un año ahí. Sí, sí, ese año. ¿Con quién más coincidiste ahí? Bueno, allí no había muchos luchadores reconocidos. Estaba Antonio León, Ah, León, Lili, no sé si recuerdas a No. Lili. no. ¿Sabes? Eran luchadores de la zona de allí, Sí, pero sí. luchadores de media. No había muchos luchadores. Ah, estaba Pepe el Panadero, que era juvenil, era chiquillo. ¿Sabes? Los más así Bueno, conocidos. termina ese año Unión Pastor y ¿para dónde Ese vas? año después ya yo me licencio y quiero fabricar. Yo tenía la parte baja de mi casa hecha, un local grande. Y entonces quería edificar arriba. Y yo estaba edificando cuando vino el Unión Balo a buscarlo. Y ahí pues me fui al Unión Balo. Unión Balo a poquito de crearse. No, sin crearse. Sin crearse todavía. Estaba creado el equipo juvenil. Ajá. El equipo juvenil. Estaban empezando a crear el equipo senior. Y me vinieron a buscar para hacer el equipo senior. Y es decir, que yo fui cofundador del equipo junto con la directiva que estaba ahí. ¿Qué recuerdos de aquellos comienzos en el Balo? Pues en el Balo muy bien. La verdad que para mí mi segundo equipo. Porque mi primer equipo es este de aquí porque es mi equipo. Es donde se comienza, donde ¿sí? se comienza y donde tú tienes tus Siempre, mejores... siempre lo sientes como la casa. Y el Unión Balos porque estuve allí 20 años y los 20 años que estuve hice de todo. Aparte de ser el punta del equipo, hiciste de todo. Sí, hice de todo porque al final Directivo, entrenador. el presidente se fue. Los luchadores me animaron a que Cogieras el que equipo. cogiera el equipo. Y pues yo cogí el equipo, fui presidente del equipo. Ya dejé de ser mandador y de ser luchador. Vale, pero en todos los años que estuviste como luchador, pasaría un montón de compañeros con los que compartiste. Sí, pues, hombre, en esa época nosotros tuvimos afiliado a Don Pérez, Ah, afiliado allí. Él estaba afiliado, fue cuando Adelca y hubieron dos sí, federaciones. podía estar en dos sitios a la vez. Sí, que podía estar afiliado, él estaba afiliado en el Tegueste y luego luchaba aquí con nosotros también. Estuvo Donono, estuvo Manuel Castro, estuvo Barranquera Cuarto, Pepe. Felipe González. ¿Cómo le llamaban a Felipe? No, a Felipe era Felipe González, lo que pasa es que le pusieron un sobrenombre cuando estuvo fichado en el Larinaga, que en esa época estaba descomunal, le pusieron el superdotado del sur. ¿Tan malo de tirar era Felipe? No, es que en esa época había puntales, pero era un hombre que se codeaba con todo.
Él llegó a tirar hasta Santiago Ojeda, estando en el Sardina. Entonces era para echarle como aparte entonces. No, Felipe tuvo una época que estuvo descomunal, ¿sabes? Estaba Miguel Ángel Tejera, que era de la época de él, ¿sabes? Había un montón de luchadores. Y era una época, realmente en esa época, que fue cuando vinieron el Estudiante Pamogán, Babachi en el Castro, Guavalle en el Castro, Luis Acosta en el Ramón Jiménez, Luis Acosta, Irai de Pérez al Galda, el manchero. los Mancheros, que vinieron Ah, es dos, verdad que llegó Tarito también que eran después. dos hermanos. Sí, llegó Tarito Después después. vinieron a la Larinaga, vinieron Mm. los dos venezolanos, el Pollo Portoculo, Manolín Acosta Winner. Manolín Acosta. Es decir, cada equipo Había una selección en Gran Canaria. había un equipo, pero que casi todos los equipos tenían uno o dos fichados que eran de fuera, eran los puntales, pero el resto eran de, Ujú. ¿sabes? De Unión Sardina mismo en esa Y época. en el balo estoy yo equivocado. Santiago el Majorero no llegó a estar luchando también. No fue en el Santiago balo. Majorero luchó en el Pastori y en el Doctoral. Ah, en el doctorado fue donde yo Sí. lo vi. Vale, vale. Y después estuvo fichado, por último estuvo fichado ahí José Ángel Méndez, En el balo. en el Balo. Está muy bien. Entonces coge el momento, llega un momento que era luchador y entrenador, pero llega el momento que te ponen de presidente. Sí, me puse yo. Te pusiste tú. Me puse porque no había nadie. Ahí también contar que empezaron a luchar tu hijo Pedro y Araceli también No, bueno, ya estuvieron. mi hijo Pedro ya estaba luchando de anterior. Pues yo me vi luchando con mis hijos, llegué a luchar. Ah, llegaste Con los dos, sí. en el mismo equipo con los dos. Sí, sí. Llegué a luchar con Aranzai, siendo infantil, y con Pedro, siendo cadete y juvenil. Está muy bien. Bueno, y entonces, ¿qué recuerdas de aquella época de presidente del balo? Bueno, de presidente, porque yo seguí la misma dinámica que del presidente anterior. ¿Sabes? La verdad, porque si tengo que reconocer una cosa, y a toda la gente que estuvieron fichados allí puedes preguntar, para mí el mejor presidente que yo he conocido. Para mí, ¿sabes? Porque él hizo cosas allí que a luchadores, ofrecerle una ficha. Por ejemplo, estuvo Juan Pérez, ¿te acuerdas, Juan Pérez? Sí, Juan El hermano Pérez. de Paco Pérez. Mala mañana. Estuvo fichado con nosotros y le había ofrecido una ficha en esa época de 500.000 pesetas, que estábamos más o menos, estaba Manolo Miranda, Ujú. él y yo fichados por la misma cantidad. Y entonces fichemos a Felipe González. Entonces nos pasábamos de puntuación. Y él tenía que descartar a uno. Y descartó antes de empezar la temporada, ¿eh? Ya las fichas firmadas y todo, pero... Y entonces Juan Pérez tenía ofertas por otro lado. Entonces él le habló con Juan Pérez y le dijo, dice, Juan, tengo que quitar a un tío y tú eres el más ofertas que tienes y tal. Pero su ficha, lo que a usted se le ha prometido, se le paga intacto. Y le cogió y le pagó las 500.000 pesetas Y le dio la libertad. y le dio la libertad. Wow. ¿Verdad? Yo pensé que me iba a decir que lo retuvo en el equipo con tal de no tenerlo enemigo. No, 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 le no, pagó no. las 500.000 Le y le pagó dio libertad. y él se fijó en el Unión Molino, que estaba en la orilla de Sardina. No en el Estrella, sino Mm. un equipo que se hizo por debajo de la fábrica de bloques de Unión hierro, Molino. en el Molino. Fichó allí. Y fichó por la misma cantidad que había. Así que ese año Ese año lo hizo doble con... lo hizo doble. Totalmente. Y Juan era Bueno, ¿y cómo se llamaba ese presidente? José Quintana, Ceni, conocido por Ceni. Tuvo... Seguro que tú luchando en el Galdar, él estaba de presidente. No, sí, yo me enfrenté mucho al balo y Sí. estabas tú de puntal en el balo ese año. Estaba él de presidente. Era un tío, bueno, tenía sus negocios, tenía tal, y podía
permitirse también un cierto lujo, ¿no? Sí, 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 era su afición o, No, o su vicio era la lucha y era lo que tenía era que si él te prometía una cosa y dio una era palabra, hombre de palabra. eso era a muerte. Bueno, termina tu etapa después de más de 20 años en el Balo Sí. y vas de entrenador para dónde? Vengo de entrenador al Mainir. Pasaste otra vez por casa. Sí. Vine de entrenador al Mainir. Estuve en el Mainir, ¿Estuviste en juvenil o en el equipo senior? no en el senior. En el senior. Senior, ¿Quién, sí. quién estaba? ¿Te acuerdas de aquella Sí, época? estaba Carmelo Rodríguez del Toro. Coincidió con la llegada del Pollito a Al Maspalomas. Maspalomas. Mm. Y, y entonces estuve una temporada y media, que ese año fue, Ah, fue cuando se alargó la media se temporada alargó esa una más temporada y media. para hacer el horario de Entonces, verano. cuando terminó la temporada, vino a buscarme el Rocanublo porque Antonio Jiménez, que Sí, era, pero tenías a Carmelo Doctor y ¿quién más tenías en el equipo? no, estaba Carmelo del Toro, Ramón Pérez Mm. y estaba también, teníamos 6 juveniles de la selección de Gran Canaria, que era Fran del Toro y sus 2 hermanos, Los gemelos. los gemelos. Estaba mi hijo Arasai, Níger Hernández Ujú. y Eduardo Caballero. Hay que decir Entonces, que, entonces en aquella época fue cuando empezó Reiko a luchar. Reiko empezó en el Maninidra. no, perdón, tenía 7. Estaba también Lozano, Adrián Lozano. Ah. En el Entonces, equipo senior tenía 7 juveniles. 7 juveniles, tal, pero yo no podía alinear sino 6. Siempre tenía que dejar uno fuera. Y en casi todos los equipos, incluido el Maspalomas, que tenía un equipazo en esa época, tenían que sacar, y el Castillo, le tenían que sacar. Los puntales para tirar a los juveniles. Sí, tenían que sacar porque siempre nos íbamos 6 o 7-0, 7-1, tal. Me acuerdo que el Pollo La Rosa me decía muchas veces para poder sacar a Del Toro, al hermano, a Tomás, para poder sacar a Tomás, para emparejar, me decía, coño, retira a los chiquillos, porque yo dejaba a los Del Toro, a los hermanos, los dejaba en silla para que no pudiera sacarlos. Sí, coño, retira a los hermanos, para yo poder sacar Puedes sacar algo en pareja. a Tomás, ¿eh? ¿Sabes? Y nada, pero bien, teníamos un equipo de era gente No, joven, entonces, claro, el Maninidra tenía una super selección de juveniles. pero ¿No? estábamos en segunda. Joder. Estábamos en segunda. Y luego cuando vino el Pollito, que Carmelo no quería luchar en primera, porque era, todos los equipos tenían y tal. Y yo le convencí, le dije, Carmelo, ¿tú qué vas a perder? Tú no vas a perder nada. Te tiras un puntal B, un puntal A, tú no pierdes nada. Nosotros llegamos a la lucha donde llegamos y ya está. Tal, y así fue. Pues ese año, Carmelo se tiró a todos los puntales de Gran Canaria, excepto al Pollito. Excepto al Pollito, que tiró a Luis Guedes, a Joan Lajo, a Sirio Santana, a estos que estaban en el Roquenulo, en Majorero, Marichal y el otro, y Valen Torres, que coincidieron que vino uno. Miguel Ángel Marichal y Valen Torres estuvieron juntos ahí. No juntos, sino en el mismo año tuvieron tal. Y Carmelo tiró a todos los puntales que había en Gran Canaria. Que en un comentario, en una entrevista que se hizo aquí, se lo comenté yo a él y él ni se había dado. Dice, coño, pues no me acordaba yo de eso. Digo, pues fíjate tú, lo humilde que eres. Tiró. Bueno, termina ese año y medio en el Maninidra y ¿para dónde va Pedro? Después, ese año y medio, que un poco me lo tuvieron un poco mal, porque me fui al Roquenulo. Le dije, digo, coño, el Roquenulo me están llamando porque el equipo se va a desaparecer, porque Antonio Jiménez dejó el equipo sin dinero, sin nada. Estaba Pedro Mendoza, que era el patrocinador, que era de Arinaga, que tenía los DAF.
Y, y nada, entonces yo le dije, digo, señores, vamos a ver, había una rivalidad entre Roca Nublo y Marinidre, bonita, ¿no? Porque eran dos equipos vecinos, tal, y dije, mira, vamos a ver, tanto el Marinidre necesita el Roca Nublo como el Roca Nublo del Marinidre. Entonces es bueno que un equipo de estos no se desaparezca. Y tal. Vino a buscarme Antonio Jiménez y Pedro López. Antonio Jiménez, Antonio Guedes, de la ferretería. Vinieron a buscarme. Entonces, bueno, yo voy por ya en la mano y tal. Pues el primer año yo iba como entrenador, pero me metieron de presidente. Me metieron de presidente. ¿Hiciste las dos funciones entonces? No, ¿Te quedaste solo de presidente? me quedé solo de presidente. Me quedé solo de presidente el primer año. Después el segundo año sí, el segundo Bueno, y año. como presidente, ¿a quién fichaste ese año? No, vamos a ver, yo hablé porque no había dinero, tuve que ir a hablar con Maquinarias Paco para que nos echaran mano porque había un problema ahí entre Antonio Jiménez, que le quitó la publicidad de Maquinarias Paco y tal, y unos rollos siempre lo que hay. Y entonces yo tuve que ir a hablar porque la gente de ahí no quería ir a hablar con los que eran directivos anteriores, con Paco, porque Paco le iba a lavar la cara y tal igual. Entonces yo fui a hablar con él. Y hablé con él y Paco accedió a echarnos a mano y tal. Y, no les digo una cantidad, pero echar una mano le echo. Cuando se ven apurados, me dan. Se le dice a Pedro López que pase por aquí para que. Pedro López no quería, pero al final tuve. Y nada, salimos de allí. Ahí no hablemos con Chucho porque salimos en tercera, el primer año. Coincidió con un año que salió el equipo del Ramón Jiménez en tercera. En tercera, con Álamo, ¿cómo se llama el chico Álamo? Enrique Álamo. Sergio Díaz seguramente también estaba ese año. Sergio, había varios luchadores antiguos. Bartolo Mateo seguramente. No recuerdo yo si estaban Pedro Hernández. Los Hernández. Serían los hermanos. Sí, sería Pedro Hernández. Sí. Pedro Pepe Luis, que falleció. Pues esa gente estaba. Corona, Coincidió con esa época. Y entonces nosotros salimos en tercera porque hablemos directamente ahí en una reunión que se hizo con Chucho y con Eugenio y con este vecindario, el Alto, ¿cómo se llama? El hermano, no, el de Ernesto. Natalio Vega. Mejía. Oliver Mejía. Oliver Mejía. Con Oliver Mejía y tal, y dijimos, bueno, ustedes ven la situación que hay, si ustedes quieren pillar, se tienen que poner acorde a lo que hay. Tal, ustedes dirán lo que ustedes pretenden. Pues pretendían las mismas fichas que tenían anteriormente con tal. Que me acuerdo que era cada uno tenía 1,5 millones de pesetas. Pero solo ahí no podemos llegar. No podemos llegar. Salimos en tercera. La intención era salir en segunda. Salimos en tercera. Pues estuvimos en tercera. ¿Y saliste en tercera con quién? Estaba, ¿no? Villarreal con destacadillos, gente de la media y destacados y tal. Vale. Había buenos chavales allí luchando y tal. Pero coincidió que yo me llevé al hijo de Vicente Alonso, a Vicentillo. Me llevé a Jonay Roque, Okay. a mi hijo Arasai, no, a Raico, Arasai y yo no me acuerdo. Y ya te digo, con esos tres chicos me llevaban a luchar en tercera, tal, porque estaban despuntando, estaban tirando gente. Y después nosotros fichemos a Pedro López como luchador, que estaba como libre, pero hubo una queja
se hizo la ficha y todo de libre, luchador libre, porque se pidió Sí. clasificación y tal. Tú sabes que antes la clasificación la ponía la Federación Insulares, no la regional. Sí, en el momento que presentaba la ficha se hacía. Sí, y tal, y lo pusieron como libre, pero una queja precisamente de la Unión Galder, que Pedro no podía ser libre, que Pedro era un puntal, que Pedro no sé qué, que Pedro no sé cuánto y tal. Y entonces me vino Barranquera, que estaba presidente en esa época, y me sube a destacado sea y tal. Entonces no podía alinearlo. No podía alinear. Entonces fue cuando fuimos a luchar arriba a Galdar, en el campo del Marmolejo. Ujú. Y yo había hablado con Aridane, el que tiene una oreja cortada. Cristian Marrero. Cristian. Cristian sí. Cristian Marrero, ¿eh? Aridane. Hablé con él, que me lo encontré, yo estaba haciendo una reforma ahí en Las Palmas y lo vi entrando a un gimnasio. Coño, tú no estás fillado, no estoy fillado y tal. Precisamente la semana que íbamos a fillar, a luchar contra el Galda. Arriba. Pero coño, necesito, coño, a ver si no hay ya la manilla abajo. Y te pones a tono y tal, con eso y tal. Dice, no, coño, porque quiero fortalecer, quiero tal, y tal. Yo estaba fuerte, era jovencillo todavía. Y tal. Y llegamos a luchar, arriba a Galda. Y él era destacado. Y me lo encuentro allí fillado. Que no podía fillar ya porque se había pasado el tiempo de aquello. Pero claro, Raico, que es hoy el presidente de ERA, resulta que estaba también dentro de la federación, había apoyado a Barranquera y estaba con Barranquera y tal. Pues llego allí y digo, mira, ¿y cómo está fillado este? Dice, no, está fillado ya, hace tiempo ya. Digo, no, ese no está fillado porque yo hablé con él esta semana y no estaba fillado. No, sí estaba fillado y tal, igual, tú me das, digo, bueno. Pues me lo encasqueta en la primera silla. La segunda silla, tercera silla. Me lo metió para adelante que a romper el equipo. Cojo y llamo a Pepe Albelo. Digo, Pepe, ¿cuándo se presentó la ficha de este chico? Dice, no, se presentó esta semana. Tal. Digo, ¿y esa ficha está admitida? Si está fuera del plazo. Dice, no, bueno, ¿está fuera del plazo o no está fuera del plazo? Dice, está fuera del plazo. Fui a la Federación Insular, cogí al hijo de Coruña que estaba allí, se lo dije, digo, mira, pues tú sabes que despidieron a una chica que estaba trabajando allí como secretaria por no echarse las culpas a ellos. ¿Qué dice? Dios mío. ¿Le echaron el muerto a la chiquilla y la echaron? Le dijeron que fue culpa de la chiquilla, que la chiquilla no sé qué, da igual y tal. Y la chiquilla dijo que fue presionada por Raico y Pepe Barranquero. Que sí, que le metieron la ficha para adelante. ¿Sabes? Son cosas que pasan dentro de la lucha que tal. Despidieron a la chiquilla por haber hecho eso. Bueno, ¿sabes? Por eso te digo que hay cosas. Por desgracia en la lucha esta pasa todos los días, pasa un montón de cosas. Y así, pues bueno. ¿Llegaste a ser entrenador del Roconulo? Sí, después ya, el siguiente año ya fui entrenador del Roconulo, estuve allí un par de temporadas. ¿Quién cogió la cabecera de presidencia? La cabecera la cogió, en esa época la cogió Pedro López. Y después pasó a otro chico. ¿Pedro o Carmelo López? No, Pedro. Pedro Estuvo como presidente, pero no. No, que sí. No estaba, sino era el presidente, pero no. Después lo cogió un chico, un tal Juan Montes de Oca, que procede de arriba de la zona norte, de la zona de ustedes. Juan Montes de Oca, que tiene un hijo estuvo luchando el año pasado en Galdar y este año está en el Ramón Jiménez. Cristian Montes de Oca. Un chico alto, delgado. Bueno, ¿cuánto tiempo estuviste entrenando el Roconulo? Allí también estuve un par de años en el Roconulo. Después de allí salí. ¿Entrenando el Roconulo senior? Senior.
segunda, primera, En segunda. ¿qué gente tenía? No, en esa época ya teníamos mayores equipos. No es que tuviéramos gente muy destacada fuerte, pero teníamos, el último año teníamos un equipillo más o menos. Tuvo incluso hasta mi hora 6, estuvo luchando ahí con nosotros. Y Después de ahí pasaste de a la ahí federación. fui Antonio Guedes y yo fuimos a la federación con Norberto. Norberto González. Sí, pasemos a la federación, ahí estuvimos 4 años que estuvo Y ahí. estuviste también vinculado a los juveniles, si no me equivoco. Sí, Estuviste junto con José Pérez. Estuviste ahí, Éramos él y exactamente. yo, Estuviste ahí como seleccionador. sí, él y yo éramos los seleccionadores. ¿Te acuerdas de aquella selección de ese año? Pues sí, De aquellos años. me acuerdo, había muchísimos luchadores, bueno, en esa época ya te digo, estaba, sin nombrarte los que estaban, los que nombré antes aquí del Mainidre, estaba David Goe, David Martel, no recuerdo bien ahora, pero había un viaje de gente terrible. Es decir, yo para mí era una de las mejores selecciones de los últimos años. Para mí era la mejor selección de los últimos años. ¿Entiendes? ¿Y hasta dónde llegó la selección? Llegó a la final? Llegó a la final con Tenerife. Pero Tenerife en esa época tenía una selección impresionante. ¿Entiendes? Estaba Marcos, estaba el otro que alto que luchaba también en Rosario, que estuvo en Lanzarote luchando. Fichó en Lanzarote, uno que estaba jodido la rodilla. Bueno, tenía una selección impresionante. Impresionante. Tenerife era. Pero que ya te digo, nosotros teníamos una selección de los últimos años. ¿Estuviste 4 años en la federación? Estuvimos 4 años. 4 años. Después estuvimos un año, que fue cuando el año de los cadetes, fue cuando ganamos en infantiles a Tenerife. Entonces fue cuando yo le dije a Norberto y a Pepe Pérez, que bueno, pues esto es un paso que vamos a ir manteniendo siempre con la gente de la base, e intentar mantener los mismos luchadores y los que vayan saliendo, que marquen las diferencias, para quitar la corona de Tenerife, que había ganado. Llevaba 3 o 4 años seguidos. Sí, seguido. Entonces fue cuando ya estaba aquí en el Marinita, estaba Álvaro, en el Marinita, en la selección. Sí. Estaba Álvaro, teníamos Tobita, Raico, había una selección también impresionante de luchadores. Es decir que ahí salió, después ya cambió todo. Después tuvo la selección de Gran Canaria, estuvo ganando juveniles, infantiles, cadetes y juveniles, por lo menos 4 años, 3 o 4 años. Bueno, termina la época de la federación. La época de la federación, estuve en el Marinira, creo que estuve otra vez. Sí, estuve con Juan Baderón. Y ¿Estuviste de entrenador o directivo? Entrenador. Estuve también un par de temporadas. Y después ya de ahí ya no entrené más. De ahí ya no entrené más. Solamente estaba cansado, realmente. Y entonces yo decidí de no entrenar. Y entonces me iba a ver solamente entrenamiento a los diferentes campos. ¿Sabes? Mis hijos iban a entrenar al Sardina, pues iba al Sardina. Iba a entrenar al Castro, iba a entrenar al Guantema. Donde ellos iban, incluso hasta Guía, llegué ahí un par de veces durante el año pasado. Durante la temporada iba a todos los campos a los entrenamientos. Porque a mí realmente me gustan más los entrenamientos que una luchada. Ver un entrenamiento me gusta más que ver una luchada.
porque realmente es donde tú ves cuando un luchador va para arriba, cuando un luchador está destacando, ves luchas que en las luchas no las ves, ¿sabes? Será por la Es presión verdad, es verdad, es de verdad. los luchadores Sí, hay un montón de luchadores que los entrenamientos son puntales high, el día de la lucha llega y nada. y nada. Sí. Entonces, a mí me encanta ver los entrenamientos y yo pues me voy y muchas veces si el entrenador de turno es asequible, le digo alguna cosilla a alguno de los chicos, pero si no son asequibles, los dejo calladitos ahí. Hombre, yo te puedo decir que yo entrenando aquí al Mainidre, él estaba vivo todavía, y que lo puedo decir, el tío de... ¿eh? Yo le decía a Agustín Pérez, Agustín, porque me decía, oye, ¿cómo que le puedes? Es que tienes que decirlo. Claro. Lo sigue haciendo todavía. ¿Eh? Lo sigue haciendo Agustín. Es que, No, hombre, vamos a ver, esos maestros tienen que estar pegados a la arena. Se le tiene gana que la- estar. se le gana Vamos la a ver, bola. es que venga un luchador antiguo de tu club y se te sienta ahí 3 o 4 luchadores y te digan, oye, Bollillo, esto lo estás haciendo mal, agarra aquí, haz esto, haz lo otro. Eso es un aprendizaje Que sí, terrible. hombre, que sí. Esa gente tiene que estar ¿Entiendes? pegada a la arena. Eso es de agradecer. Sabiduría. Y a mí decirme, no decírmelo a mí, decirle al luchador, llamarlo a un chiquillo y decirle, el entrenador aquí soy yo. Lo he visto alguna vez. Digo, Protagonismo total. mira, no te acerques más a preguntarme nada porque, ¿me entiendes? Bueno, y Pedro Tejera, que sigue los terreros, sigue viendo lucha. ¿Qué opina de la lucha canaria hoy en día? Bueno, hay que decir que hoy ahora estoy entrenando en una sardina. Ah, empezaste a entrenar este año en Sí, esta Sardina. temporada, sí, Ah, sí. Esta bien. temporada. ¿Y cómo Echando va? una manilla ahí. ¿Cómo va Bueno, eso? estamos en tercera. Estamos ahí, hay un poco dos ligas, porque hay dos equipos o 3 que marcan una diferencia y después hay el resto de los equipos que luchan en otra liga, ¿no? Porque es lo que hay. Sí, sí, lo que suele haber, sí. Sí. Entonces, pues bueno, ahí estamos en cuarto puesto, media tabla más o menos, estamos ahí. Estamos bien, no tenemos destacado, tenemos un chico destacado que es un negrillo, que estuvo 6 meses luchando el año pasado y a los 6 meses lo subieron de categoría. ¿Yo? Y entonces, pues bueno, pues este año se la tiene que mamar ahí. Como ¿El chico venía de la lucha alambre o algo? sí, de la senegalesa. Ujú. Pero que no tiene nivel para ser destacado. Para coger la C. letra. Ujú. Para la letra no tiene Le, nivel. le molestaba a alguien y se la Y pusieron. subieron también a Fran, el hijo de Puey La Rosa, que no había hecho 4 luchas en toda la temporada. 3 luchas en toda la temporada. Y por tirar a un destacado o eliminarlo, no sé lo que Al fue. mismo destacado. ¿Eh? Al mismo se eliminó, otro lo tiró. Sí. Y le suben de categoría. El presidente luchaba, Fran es el presidente, el Es el presidente del estaba equipo. luchando para llevar una mano al equipo porque se veía se Sí, necesitaba. sí. Y luchó, bueno, el mismo destacado, fue algo Sí, así, sí, sí, lo tiró, sí, sí. agarró 2 veces con él, con el único que agarró. Sí, sí, sí. Joder. Y por tirar el mismo destacado, veces le encargan la letra C. Con la tontería esta de que hay Bueno, es que de tirar y realmente, no tirar. por eso mismo subieron a Arasai este año. Igual. Por tirar a Lo Argeo. de Arasai es un asesinato. Como Arasai 2 o 3 por ahí. No, pero vamos a ver, por tirar a Argeo, que lo tiró todo el mundo en Lanzarote. Claro, por Dios. ¿Entiendes? No, es que tiene los números. No, hombre, eso no puede ser. Es que la verdad que de la forma que está rigiendo la subida y bajada no las entiendo, Dios mío. No puede... Tú tiras un montón, tío, tiras un montón de puntales superiores a ti y como en la categoría tuya te tiren los demás de la misma categoría, no te dejan subir. Ajá. Y después te cuadra que tiras tú, estás para arriba enseguida. No, Chacho. que él tenía asumido que por lo que había hecho durante la temporada, allí en el norte de Lanzarote, lo iban a subir. Pero Sí, no, pero ha destacado, ha hombre. destacado, pero Destacado, no. no apuntarse, hombre. Eso... Y todavía viene el que marca la diferencia a felicitarlo. Con eso te digo todo. No, este año Te montó un número. las subidas se pasaron totalmente. Pero es que todo eso va en perjuicio de la lucha, porque al final, si cuando hace 3 o 4 temporadas fuiste
puntal 6 no defendiste la categoría, la vas a defender ahora con 40 años. No, ese es el tema, bueno. Bueno, estamos viendo a Tomasín Larreño en Fuerteventura, que lo querían subir este año a puntal B. Digo, señores, eso era cuando tenía 25 años, no ahora con 47. Claro, Por favor. claro, hombre. Lo están empujando que se vaya. Sí, sí, Déjelo sí. ahí, si el hombre quiere seguir luchando, pero no asesinen la lucha canaria. No, es que la verdad, yo me quedo... A los demás, a los que les tiene que dar vergüenza que un hombre con 47 años los tira a todos, coño. Claro, no. Por favor. Y aparte de que, si, mira, es lo que dicen muchos luchadores, viejos luchadores ya, es que la gente de atrás no nos dejan retirar. Al día que se retiren los viejos que quedan por aquí, ¿dónde estará la lucha? No nos El dejan. día que se vayan los puntales A, puntales B que hay por ahí viejos, No, subirán ahí a Trotimolle. Subirán a Trotimolle, eso es así. en tu época, ¿dónde veías tú que un puntal A de tu época se caía con un juvenil o se caía con un destacado C? No, Por te Dios. voy a decir. ¿Cuándo No. para un merquía de un tonono? No ya en mi época, Por no ya en mi favor. época. En tu época. En tu época. ¿Quién llegaba a ser puntal C? ¿Quién? Dios mío. Para ser puntal C tenías que ser un luchadorazo terrible. Para darle una lucha a Tonono, tenía que ser que Tonono estuviera 3 días con fiebre No, de pero 41 le podías grados. pegar una lucha a Tonono, vamos a ver, le podías Dios pegar, mío. o a cualquier puntal. Le podías pegar una lucha. Yo una vez aquí en el campo de este frente a Cine Plaza, en una lucha de una fiesta, le pegué una lucha a Manolín a Costa. Una lucha. Pero cuando me trincó y me metió mano a la espalda, me faltó poco para cagarme. ¿Entiendes? ¿Sabes? Te cerró las espaldas. Claro, por la confianza muchas veces, pues bueno, te pega una lucha, te la puede pegar. Pero para tú llegar a ser puntal C, agüita. Aquí hubieron un montón de puntales C cuando vino Adelca. Y entró Adelca a la federación, hubieron 2 federaciones. Adelca subió muchísimos puntales, entre ellos me subieron a mí, como puntal C, a Juan Pérez, a Manolo Miranda, toda esa gente subieron a puntal C porque había que nivelar la competición por el otro lado. Pero nosotros, dentro del nivel que había anterior con la federación regional, no teníamos nivel para eso. Podíamos un día tirar a un hombre, pero no para ser puntal. Porque lo mismo tirabas a un hombre que te caías con el otro. Que siempre que sí, yo te digo, ¿Entiendes? Está claro que siempre decimos que la lucha anterior fue mejor, pero es que te pones a mirar el nivel que hay hoy en día, coño, y da... Vamos a ver, yo nombrándote los puntales que vinieron a Gran Canaria, en la época esa, se puede decir si fue mejor o no fue mejor. Y ya está, y no hay ni tal. Y los puntales C que había, y los puntales B que había. Es que para ver un puntal A había 1 o 2 puntales A, no había más. Puntales A es que no había. Pues sí. Era un tío ya que era un superdotado, como el Pollito cuando vino aquí, que era que tenía que Sí, ser. para el Pollito tenía que haber hecho una categoría solo para él. Llegó un momento que no había quien le tocara las espaldas. Hombre, era aquí. Aquí realmente, en conjunto con los puntales que había aquí en ese momento, te digo la verdad que hundió un poco aquí la lucha. Sí, Porque, vamos a ver, igual que la gente no iba a verlo. no, igual que en el Hierro, ya la gente en la última hora ya en el Hierro les costaba ir a Hombre, verlo por lo antes mismo. cuando estaba Loreto y toda esa gente y tal, que él hacía Tiraba y algún día caía de otro puntal. el pero- otro. Pero después, ya cuando vino Más Paloma, las 2 primeras luchas se llenó el campo. Y después, Sí. la gente no iba. En el Hierro lo decía. Pues si el tío los tiraba los mismos todos. viejos lo decía. No iba. Es que sí. Es que siempre ganar. Claro. No, es lo que Supremacía total. es que hundió un poco, porque después los mismos puntales de aquí ya no querían, porque este tío viene ahora aquí, y llevarse el dinero, llevarse, a tirarnos a todos como conejos, y a lucirse aquí, ¿entiendes? Y ya la gente se hizo para atrás. El único que estaba, que le hacía un poco de edad, era Sirio. Y ese se hizo para atrás. ¿Entiendes? Pues si él coge en la época,
por ejemplo, con los puntales que había aquí, de la época, por ejemplo, Tonono y otros puntales de la época que estaban, ¿tá? Oye, había que mirar, a ver, los tiraría, Sí, sí. pero Bueno. también caería, ¿entiendes? Porque él, estando en el Hierro, cayó también un par de veces, Sí, sí. con Valen Torres, Sí, no. con Ildefonso cayó. Con Miguel Rodríguez también cayó. Ya la balanza quedaría un Sí, poquito más. no, pero claro, te llega con gente ya acabando su carrera, tal, como son Sí, a puntales. toda esta gente lo cogió ya en su retirada. Y este tío viene ahora aquí a dar sablazos aquí a nosotros. ¿Entiendes? Y la gente se hizo un poco atrás. Don Pedro, muchas gracias. Muchas Esto es gracias lo que por hay. este rato bonito. Gracias que nos a ha ti. contado muchas anécdotas y sobre todo toda tu historia deportiva. Bueno, un poquito porque habría que contar muchas anécdotas que cuando tenemos un vaso de vino se nos van muchas cosas que contar. Buah, Ahí sí que contamos cosas. sí, tenías que tener las botellas ahí Hay que tener un preparadas par de botellas de vino aquí para animar para un que poco. para que salga a relucir todo. Pero de todas formas, muchas gracias por Gracias tu a ti momento. y a seguir luchando por esto. Exactamente.